La oración de Cristo. Por consiguiente, ya que Cristo, Salvador nuestro, vio que nada hay más provechoso que la oración y también que este medio de salvación sería a menudo infructuoso por la negligencia e insensatez de los hombres y la malicia de los demonios, de tal manera que a veces sería pervertido en instrumento de destrucción, decidió él mismo aprovechar esta oportunidad en su camino hacia la muerte para reforzar su enseñanza con la palabra y con su propio ejemplo. Daba así los últimos toques a tema tan necesario como hizo con otros temas de su catequesis. Deseaba que supiéramos bien que hemos de servir a Dios no solo con el alma, sino también con el cuerpo, pues ambos fueron por él creados. Quiso igualmente enseñarnos que una actitud respetuosa y reverente del cuerpo, aunque tiene su origen y toma su forma del alma, aumenta al mismo tiempo la propia reverencia de ésta y la devoción del hombre a Dios. Quiso así mostrar él la más humilde forma de sujeción y veneró a su Padre del cielo en una postura corporal que ningún poderoso de la tierra se ha atrevido a reclamar, ni ha aceptado para sí cuando se la han ofrecido voluntariamente, con la excepción de aquel macedonio, ebrio por el vino y la crápula, y algunos otros bárbaros que, ensoberbecidos por los triunfos, pensaron deberían ser venerados como dioses. Cuando Cristo rezaba no se sentó ni se puso de pie y ni siquiera de rodillas, se arrojó cuán largo era con el rostro postrado en tierra. Después, continuando en postura que inspira tanta compasión, imploró la misericordia de su Padre y le llamaba una y otra vez con su nombre, rogándole que ya que todo le era posible y movido ante su oración, apartara de él aquel cáliz de su pasión, caso de que no se hubiera decretado de modo inmutable. Y pedía también que su voluntad, tal como se expresa en esa oración, no fuera complacida si algo mejor parecía a la voluntad del Padre. No se ha de deducir de este pasaje que el Hijo ignorara la voluntad del Padre, sino que deseando instruir a los hombres quiso expresar también sentimientos muy humanos. Al decir dos veces el nombre de Padre quería recordarnos que toda paternidad procede de Él tanto en el cielo como en la tierra, y que Dios Padre es su Padre doblemente, por creación, que es una cierta paternidad, pues venimos de Dios, que nos creó de la nada, de modo más verdadero que descendemos del Padre humano que nos produjo, porque de hecho Él fue creado a su vez por Dios, y Dios proveyó la materia de que fuimos engendrados. Cuando Cristo reconoció a Dios como Padre en este sentido, lo hacía en cuanto hombre. Por otra parte, en cuanto Dios lo reconoce como Padre natural y coeterno. Otra razón para llamarle Padre dos veces puede ser esta, y tal vez no esté lejos de ser cierta. No sólo quería reconocer que Dios Padre es su Padre natural en el cielo, sino también que no tiene otro Padre sobre la tierra, ya que fue concebido según la carne por una virgen y madre, sin intervención de varón, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ella. El Espíritu es del Padre y del Hijo, cuyas obras coexisten en identidad y no pueden ser radicalmente distinguidas. La repetición del nombre de Padre puede también enseñarnos una importante elección. Cuando rezamos por algo y no lo recibimos, no hemos de abandonar la oración como hizo el rey Saúl, que al no conseguir de inmediato un oráculo profético de Dios recurrió a una pitonisa, mezclándose así en prácticas y brujerías prohibidas por la ley que él mismo había promulgado. Cristo enseña a perseverar en la petición sin murmurar, caso de que no obtengamos lo que buscábamos. Y enseña esto con razón, porque él no obtuvo el indulto de muerte que buscaba del Padre con tanta urgencia, pero a la vez siempre con la condición de que su voluntad estuviera en todo sujeta a la del Padre. En esto último hemos de imitarle de modo muy particular. Volvió después a sus discípulos y los encontró dormidos. En amor amori quid prestat. ¿Cuánto sobresale y destaca un amor sobre el otro? El amor de Cristo por los suyos era mucho más grande que el amor con que ellos correspondían, incluso el de quienes más le amaban.
Ni la tristeza, miedo, pavor o cansancio que angustiosamente le afligían cuanto más cercano estaba su cruel suplicio, le excusaron de ir a ver a sus amigos. Estos, aunque mucho le amaban y sin duda le querían con locura, se durmieron con toda tranquilidad y precisamente cuando un peligro tan grave se cernía sobre su maestro. Y dijo a Pedro: Simón, ¿tú duermes? ¿No has podido vigilar conmigo una hora? Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu sí está pronto, pero la carne es flaca. Qué fuerza tienen estas palabras tan breves de Cristo. Suave es su sonido, mas penetran como el pinchazo de un aguijón. Al dirigirse a Pedro como Simón y reprocharle bajo este nombre su somnolencia, quería Cristo decir que el nombre de Pedro dado anteriormente en razón de su firmeza no era muy apropiado ahora ante su debilidad y su sueño. No solo interesa aquí notar la omisión del nombre de Pedro, o mejor Cefas, sino también el hecho de que el mismo nombre de Simón no dejara de llevar su aguijón, porque en hebreo, lengua que hablaba Cristo, Simón significa el que escucha y también el que obedece. Y en esta ocasión, y contra el expreso deseo de Cristo, Pedro se había dormido, ni escuchaba ni obedecía. Estas palabras llenas de delicadeza que dirigió a Pedro llevaban otras implicaciones y podrían haber sonado como a continuación escribo, caso de que hubiera hecho el reproche con tono más severo. Simón, que ya no Cefas duermes, ¿cómo puedes merecer que te llame Cefas, es decir, roca, si muestras ahora tanta flaqueza, que ni siquiera puedes aguantar una hora sin caer en los lazos del sueño? Y por lo que se refiere a tu viejo nombre, el de Simón, puedes ser llamado el que escucha cuando te encuentro así dormido. Puedes ser llamado obediente cuando, a pesar de que te mandé vigilar, apenas me voy, te echas, empiezas a cabecear y te caes dormido. ¿Hice yo tanto por ti y tú te duermes? Yo te hice sujeto de honores y te me duermes. Hace poco te jactabas de que morirías conmigo y ahora duermes. Soy arrastrado a la muerte por judíos y gentiles, y por uno peor que cualquiera de ellos, Judas, y tú, Simón, te duermes. No hay duda de que Satanás está buscando trituraros como el trigo, y tú te duermes. ¿Qué puedo esperar de otros si en tan grave e inminente peligro, no solo para mí, sino también para vosotros, incluso tú, Simón, te has dormido? Después, y para que nadie pensara que esto afectaba solo a Pedro, se volvió y habló a los demás: Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Se nos manda aquí orar constantemente. No solo se declara la utilidad de la oración, sino su inmensa necesidad. Sin ella, la debilidad de la carne nos echa para atrás como la rémora retarda el barco hasta que nuestras cabezas, sin que importe cuánto deseen hacer el bien, son precipitadas en el mar de la tentación. ¿Qué ánimo está más pronto que lo estaba el de Pedro? Esto enseña cuánta necesidad tenía de la ayuda divina contra la debilidad de la carne. Cuando el sueño le impidió rezar y pedir ayuda a Dios, abrió una rendija al demonio, que poco después se serviría de su flaqueza para embotar los buenos deseos de su corazón y llevarlo hasta la negación de Cristo con perjurio. Si esto ocurrió a los apóstoles, hombres que eran ramas verdes llenas de vida, que entraron en tentación por dejar que el sueño interrumpiera su oración, ¿qué ocurrirá con nosotros, que en comparación con ellos somos ramas secas, al enfrentarnos casi de súbito con el peligro? Y me pregunto, ¿cuándo no estamos en peligro? Porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien cae por la debilidad de la carne para arrojarse sobre él y devorarlo. En tan grave peligro me pregunto qué será de nosotros si no seguimos el consejo de Cristo y perseverando en la vigilancia atenta y en la oración. Manda Cristo estar despiertos, no para jugar a las cartas o a dados, ni en borracheras o festines y juergas, ni por el vino o las mujeres, sino para rezar. Advierte que hemos de rezar no de vez en cuando, sino siempre, sin cesar. Orate sin intermisione, no solo durante el día, pues no parece ser muy necesario mandar a alguien estar despierto de día, sino que aconseja también dedicar a la oración un rato del tiempo que dedicamos generalmente a dormir.
Deberíamos estar avergonzados y reconocer nuestra culpa, porque apenas decimos una o dos breves oraciones y además medio dormidos y bostezando. Enseña el Salvador que hemos de rezar no para vivir en la opulencia ni en una rueda de placeres sin fin, ni para que algo horrible ocurra a nuestros enemigos, ni para que recibamos honores en este mundo, sino para que no entremos en la tentación. Desea de hecho darnos a entender que todos estos bienes terrenales o bien pueden sernos a la larga perjudiciales o de otro modo son nada en comparación con el beneficio y fruto de la oración. Por eso dispuso en su sabiduría esta petición al final de la oración que había previamente enseñado a sus discípulos y que es como un resumen: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.